conceptos tales como el de cosa, el concepto de propiedad, el concepto de evento, el concepto de proceso, el concepto de historia, etc. Es totalmente falsa esa, y además es perniciosa, porque cuando se niega que la ciencia tiene un núcleo ontológico, se prescinde del estudio de la ontología de la ciencia y ahí se pueden meter una cantidad de mulas. Hace falta una demarcación no entre ciencia y metafísica, sino entre ciencia y pseudociencia. Eso sí que es importante. Y no hay, que yo sepa, las definiciones que andan por ahí de ciencia no permiten elaborar una definición de pseudociencia que a su vez permita evitar la difusión de las pseudociencias. Porque cada filósofo, creo, que se ha ocupado del asunto, ha centrado su atención en un aspecto solamente, por ejemplo, de la testabilidad o confrontabilidad de las hipótesis científicas, o si no, la coherencia lógica, y varios otros. No es la referencia a Popper, la alusión a Popper es obvia en este caso. No es por casualidad que Popper haya aceptado y propagado el dualismo mente-cuerpo en forma completamente crítica. No es por casualidad que Popper haya dicho que no es imposible la parapsicología, en particular la transmisión del pensamiento. Al fin y al cabo, no es, en cambio, dice la conservación de energía, como toda hipótesis es perfectamente es provisoria, puede ser que el día de mañana sea refutado el principio teorema de conservación de la energía. Popper también aceptó con gran entusiasmo la teoría de la homogeneidad, de la creación de la materia a partir de la nada, que requería la cosmología del estado estacionario del universo de su amigo Bondi Hoyle. Es decir, él aceptó teorías pseudocientíficas porque carecían de un criterio suficientemente estricto por una parte y suficientemente amplio por la otra. La pregunta siguiente tiene que ver con la cuestión del realismo. Dice, ¿considera usted que el realismo estructural representa una alternativa legítima dentro del actual debate entre realistas y antirrealistas? Confieso que no sé qué significa realismo estructural. ¿Usted sabe? Creo que la pregunta se refiere a aquellos autores que sostienen que no puede afirmarse la existencia de entidades, sino que la ciencia lo que reconstruye son relaciones que se mantienen a través de las ecuaciones matemáticas que se van conservando a pesar de que la ontología de las teorías pueda cambiar. Es demasiado profundo para mí, pero yo lo interpreto de esa manera. El profesor Gaete no existe, yo tampoco, pero sí existe la relación entre el profesor Gaete y yo. Por ejemplo, él me está hablando a mí, hay una relación. Esa sí existe, pero él no existe y yo tampoco. ¿Es así la cosa? La existencia, que es una de las críticas comunes de nuestra doctora, es precisamente que es difícil concebir que haya relaciones sin relatos. Pero hay dos variantes del realismo estructural. Una de ellas niega directamente la existencia de la relata y entonces se encuentra con esa dificultad. Pero la otra variante es la que dice que no se niega la existencia de entidades, pero se niega la posibilidad de conocer la naturaleza de las entidades. Pero sin embargo, mantener, por ejemplo, bueno, viene de Kant y viene de Comte. Claro. Comte insistía en eso precisamente. Karma también. Sí, bueno, lógico. Ahora,
Afortunadamente los científicos no han seguido a Kant ni a Karma, ni a Comte ni a Karma, y se ocupan de cosas relacionadas entre sí, en lugar de ocuparse de cosas aisladas o de relaciones sin cosas, ¿no? Son invenciones de filósofos ajenos a la realidad. Bueno, gracias. La siguiente pregunta dice: ¿considera usted que el empirismo constructivo de Van Fraassen representa una superación efectiva del empirismo lógico de las primeras décadas del siglo XX? No, yo creo que es prácticamente lo mismo. Van Fraassen es fenomenista tal como lo era Kant, y es operacionalista, sostiene que los conceptos científicos se construyen a medida que se hacen experimentos y que el experimento en cierta manera es el que nos dice cuál es el significado de los conceptos científicos. Es operacionalismo, pero no lo cita a Bridgman. No sé si porque no lo sabe, no lo conoce. En todo caso, no, me parece confuso. Más aún, no sabe la diferencia entre noúmena y fenómena, entre cosas en sí y apariencias. O si no, afirma que el mundo, como dice Kant, die Welt ist eine Menge Erscheinungen. El mundo es un conjunto de apariencias. Ahora, hay apariencias siempre que haya seres vivos capaces de tener percepciones, etc., ¿no? No, es completamente confuso, en particular su último libro. Además, él cree que, yo lo he discutido eso con él más de una vez, con Van Fraassen, él cree que la mecánica cuántica calcula apariencias, que no, claro, no, la mecánica cuántica se ocupa de átomos, moléculas, etc., y no de la manera que nosotros tenemos de acceder a ellos. No se ocupa de fenómenos, no hay fenómenos, los fenómenos se ocupan aquí, no son apariencias. No constituye el menor, no sirve, el fenomenismo, sea de Kant o de Van Fraassen, no contribuye a entender la ciencia, porque la ciencia es la única ciencia que se ocupa de los fenómenos, de las apariencias, es la psicología. La psicología sí se ocupa de las apariencias, pero la física, la química, la biología, la historia, la sociología, no se ocupa. Bueno, la sociología sí, porque tiene que tener en cuenta no solamente la gente real, sino la manera en que la gente percibe, por así decirlo, su situación en el mundo en relación con los demás. Perdón, Alberto, puede aclarar. Pero en el caso de Van Fraassen, me parece que él no niega la existencia de entidades fragmentales y tampoco niega que las hipótesis científicas tengan la verdad. Dice que en todo caso ese tema es un tema que no es necesario porque el objetivo de la ciencia sería procurar teorías que sean empíricamente adecuadas. Pero no sé si habrá algún fenomenismo tan fuerte. Sí. Me parece de esa manera. Van Fraassen dice explícitamente que las teorías científicas permiten calcular fenómenos, y eso es falso. Eso es falso. Además, repito, Van Fraassen dice que son las operaciones de laboratorio las que dan sentido a los símbolos. No sabe que las operaciones de laboratorio no se pueden hacer sin una teoría preexistente. Que solamente con teoría se puede diseñar un experimento y entender qué es lo que pasa. Además, ni siquiera menciona la existencia de indicadores, o sea, de propiedades observables que estén relacionadas legalmente con las propiedades inobservables que queremos medir. Nunca ha entrado en un laboratorio, no sabe lo que es una operación de laboratorio, pero habla de mediciones. No sabe de qué está hablando en esa palabra. Es un tipo muy inteligente y muy simpático, buena persona además. Pero desgraciadamente, como la mayor parte de los filósofos de la ciencia, no sabe ciencia. Eso tiene que ver con la primera pregunta. Bueno,
Aquí también hay una relación, usted ya mencionó, doctor, usted ya mencionó la mecánica cuántica, y hay una pregunta que dice, ¿qué importancia retrospectiva le otorga usted a la interpretación de Copenhague? Bueno, la interpretación de Copenhague creo que es falsa. Es falsa porque, según ella, los procesos cuánticos no existen de por sí, sino que son conjurados por los experimentadores. La palabra conjurar la empleó Leo Rosenfeld, que fue el principal colaborador de Niels Bohr. En su autobiografía, Heisenberg dice explícitamente que los átomos son objetos que intervienen en nuestra descripción de las observaciones. Y se refiere mucho a Kant. Yo creo que es falsa, y creo que eso se puede demostrar, creo que lo he demostrado, analizando las fórmulas básicas de la mecánica cuántica, donde la noción de sujeto, la noción de observador, no aparece para nada. Y también es falsa la idea, digamos, platónica, expresada por muchos, de que el mundo es mental, etc. De eso me voy a ocupar mañana por la mañana, a las 10:30, en la charla que voy a dar en el Instituto de Física. Están invitados a los interesados a asistir a esa discusión.